Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del programa, de su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y hoy vamos a volver a un tema que ya había estado presente en el programa, pero le vamos a dar un enfoque diferente que tiene que ver con los derechos de los usuarios de servicios aéreos, los pasajeros, la relación entre las aerolíneas y sus clientes, las personas que usamos estos servicios aéreos, y la manera en la que está regulada la prestación de este servicio público o este servicio al público por la legislación mexicana. Y para entender los alcances de una emblemática sentencia dictada por la segunda sala de la Suprema Corte, me refiero al amparo en revisión 664-2018. Le doy la bienvenida a Jazmín Bonilla. Jazmín, muchísimas gracias por estar aquí. Y a Juan Jaime González. Gracias. Pues, ¿por qué no nos cuentas, Jazmín, cómo llega? ¿Qué es exactamente lo que se está impugnando, lo que se está reclamando por parte de las personas jurídicas morales que son quejosas en el amparo? Mira, aquí más o menos para entender el antecedente de este asunto, lo que sucedió es que hace algunos años ya la Presidencia de la República presentó una propuesta para que se modificara la Ley de Aviación Civil a partir pues, de varias inconsistencias que se vieron en materia de derechos de los pasajeros, ¿no? Se advirtió que había habido como un alto porcentaje de retrasos o de cancelaciones de los vuelos, que algunas aerolíneas estaban abusando un poco de los tiempos de despegue y aterrizaje. Entonces, ante todas estas situaciones se presenta una propuesta de reforma para tratar de proteger más a los pasajeros y que las aerolíneas compitan, digamos, en una forma equitativa y que todos tengan como los mismos derechos y obligaciones. Entonces, cuando se hace esta reforma, entra en vigor, esto quiere decir que pues, se hace obligatoria para todas las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, que operen en territorio nacional. Por supuesto, ¿no? La premisa aquí es aerolíneas que tengan permiso o concesión, que es el tecnicismo que se utiliza, para que operen en territorio nacional, ¿no? Vuelos de entrada o de salida a partir desde México. Entonces, se hace una reforma, entran en vigor, todas las aerolíneas quedan obligadas y pues no les gusta la cantidad de obligaciones que les están imponiendo en relación con los pasajeros y pues bueno, promueven un juicio de amparo por la pura entrada en vigor de la ley. O sea, no quiere decir que ya hubieran tenido una multa o que ya los hubieran sancionado o que los hubieran obligado a dar alimentos o bebidas en algún caso en concreto, sino que por la sola entrada en vigor de la ley consideran que les afecta porque les está imponiendo demasiadas obligaciones y acuden al juicio de amparo. Entonces esto se desarrolla en un juicio de amparo en primera instancia que se sigue ante un juez de distrito y no les gusta el resultado de la sentencia que les da el juez de distrito, entonces interponen un medio de defensa que se llama recurso de revisión y de este recurso de revisión corresponde conocer a la Corte porque es una ley federal, respecto de la Corte no había jurisprudencia de la Corte, no había un pronunciamiento de la Corte, entonces corresponde a la Corte conforme a la Constitución conocer de este tipo de asuntos. Hay un aspecto, Juan Jaime, en la sentencia, hay un análisis muy detallado y diría que me resultó innovador en la lectura que hice del texto, porque las personas, bueno, son dos aerolíneas, ¿no? Dos aerolíneas nacionales, por cierto, en fin, no vamos a decir sus nombres, pero ahí está en la sentencia. Las aerolíneas dicen, en esto que decía Jazmín, bueno, la pura entrada en vigor. O sea, desde que la reforma a la Ley de Aviación Civil, que viene acompañada también por una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, claro, entra en vigor, pues a mí ya me está causando perjuicio. Reclaman también algunas circulares administrativas que aterrizan algunas de estas obligaciones y dicen, bueno, si estas, en relación a las circulares concretamente, si estas circulares no consideran que por su sola entrada en vigor me causan perjuicios, entonces también las reclamo por su primer acto de aplicación y incluso en la sentencia están unas imágenes tomadas de escritos que presentan las aerolíneas a la autoridad administrativa, en fin. Y digo, sé que es una cosa muy técnica, ¿no? Pero hay que abordarla si nos ayudas, Juan Jaime, a comprender esto. Entonces, una norma se puede impugnar por su sola entrada en vigor y a la vez por su primer acto de aplicación. ¿Cómo funciona ahí? Sí, bueno, de verdad que esto sí es una cuestión, voy a tratar de ser, creo que es uno de los temas en el derecho y en la técnica de amparo más complicados de tratar de hacer entender al público. Las formas o más bien los momentos en los que tú puedes impugnar una ley y la constitucionalidad de una norma. Desde luego que a lo mejor creo que el supuesto más claro
podría ser con motivo de su publicación. Es decir, cuando una norma entra en el ordenamiento jurídico y genera nuevas consecuencias de derecho, siempre que una persona se ubique, es decir, no por un acto de aplicación, no por una afectación ya concreta, sino porque las circunstancias de esa persona, ya sea física o moral, la pusieran, digamos, indefectiblemente o incondicionadamente, o lo pusieran con una afectación por esa entrada, porque a lo mejor esa obligación se va a tener que cumplir aunque aún no se haya cumplido, entonces esa persona ya está en posibilidad de acudir al juicio de amparo para hacer valer la inconstitucionalidad de estas normas. ¿Y lo que se impugna es de sobra? En este caso es así. En este caso, como ya comentaba Jazmín, no es que estas aerolíneas ya trajeran una multa o que ya se les hubiese obligado a proporcionar algún tipo de las indemnizaciones contenidas en la Ley de Aviación Civil o que se hubieran ido hacia un procedimiento a la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, sino que en este caso, en realidad, era una inconformidad por la carga que sentían las aerolíneas sobre unas nuevas obligaciones que tenían que cumplir sí o sí. Es decir, por mi calidad de aerolínea, yo ya me ubico en estos supuestos normativos en los cuales voy a tener que cumplir con estas obligaciones en algún momento dado, por decirlo así. Es decir, entonces, esta entrada en vigor ya les genera a estas aerolíneas una carga. Y es el caso que es por lo que se inconformaron. Ahora, respecto de las circulares, concretamente dicen, pero si esto no me causa entrada, o sea, no me causa una afectación, digamos, en abstracto, en concreto sí, porque ya lo estoy aplicando, y entonces ténganme también por aplicar las circulares para efectos de esta combinación, ¿no? Exactamente, es lo que vienen planteando. Pero se les dice, no, a ver, lo que necesitamos entonces aquí también es es decir, podemos también nosotros diseccionar sobre una serie de actos reclamados. Los actos reclamados, cuando vas al amparo, te pueden impugnar una ley, y a la parte puede impugnar un reglamento, y a lo mejor una disposición administrativa, y a lo mejor actos concretos administrativos. Te puede impugnar una pluralidad de circunstancias, ¿no? A veces conforman una especie de sistema normativo, a veces no. Por sistema normativo o por un conjunto entendemos que todas estas disposiciones a lo mejor deben ser analizadas de manera conjunta por lo que le generan al quejoso. Pero a veces no, a veces estas cuestiones pueden ser diseccionadas. Y entonces necesitamos de ciertas particularidades, tratándose de una o de otra, donde se tiene que acreditar esta especie de, digamos, como de, no sé si perjuicio, pero sí algo así, de afectación personal, y no todo afecta por su simple entrada en vigor. Hay unas cuestiones que sí necesitan una aplicación en la esfera jurídica de las personas. Digo, trato de traducirlo, pero es bastante muy bien traducido. técnico. Yo creo que es un tecnicismo. Aquí en el programa evitamos normalmente estos tecnicismos, Sí. pero es que aquí la sentencia lo aborda de manera magistral, creo yo. Incluso, Jazmín, si nos ayudas a recordar, había una contradicción de tesis del 2005, que está citada en la sentencia, en donde ya la Corte había dicho, mire, usted, en esta explicación que nos hace Juan Jaime meridianamente clara, o usted impugna una norma general en abstracto o usted impugna actos, pero no pueden tener la doble naturaleza. Claro, pueden venir normas generales, actos, etcétera, pero nos tienes que ir diseccionando, nos tienes que ir diferenciando, ¿no? Y esto es importante también por los plazos. Exacto, mira, aquí es pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Es un tecnicismo que lamentablemente es muy complicado explicar en palabras más aterrizadas para las personas que no están tan conscientes de los tecnicismos del amparo, pero bueno, voy a tratar también igual de ser como un poquito muy clara. Yo utilizo mucho el término jugar, ¿no? Entonces, lo que la Corte te dice es, a ver, no puedes estar jugando a cuándo te causa perjuicio una norma, ¿no? O sea, tú no me puedes venir a decir que te causó perjuicio hace 3 meses, que viniste por primera vez, y que ya pensaste bien las cosas y que ahora te está causando perjuicio ahora, ¿no? Y entonces te vengo a demostrar con este acto que me está causando perjuicio. ¿A qué se refiere esto de no me puedes estar jugando? Pues porque la ley de amparo también tiene como algunas reglas pues, básicas que hay que seguir, ¿no? Entonces, toda proporción guardada, como las reglas de esto del amparo contra leyes o contra normas generales que consideras que te perjudican, la Corte te dice, a ver, hay unas que se llaman autoaplicativas, que es un término como muy técnico, pero lo que quiere decir es que son normas que por su simple vigencia te perjudican, o tú consideras que te están obligando a hacer algo, o te están prohibiendo hacer algo, o te permiten hacer algo que limita la permisión que tú querías, ¿no? Entonces te dicen, este tipo de normas te pueden causar perjuicio desde que nacen o desde que surgen a la vida, y también te pueden causar perjuicio cuando alguna vez la autoridad te obligue a hacer lo que la norma te está obligando, te prohíba hacer, ¿no? Entonces, dependiendo. O sea, ya una aplicación, ¿te refieres? Exacto. Entonces, eso es lo que se llamaba un acto concreto de aplicación. Entonces, dice, una norma que por su naturaleza
te perjudica desde que nace, la puedes impugnar o la puedes llevar a juicio en dos momentos, cuando nace o cuando hay un acto particular, un acto concreto de aplicación, a través del cual la autoridad actualiza lo que la norma dice, ¿no? Entonces, eso es, actualiza la hipótesis que la norma prevé. Entonces, digamos, si una norma dice, en este caso, ¿no?, de las aerolíneas, todas las aerolíneas están obligadas a establecer unas políticas de compensación. La norma, desde el momento que entra en vigor, las obliga a establecer una política de compensación. Pero puede ser que de repente venga un aviso de la Autoridad de Aviación Civil que le diga a la aerolínea, oye, no me has traído tus políticas. Eso ya es un acto de autoridad. Entonces, también en ese momento les podría perjudicar. Aquí lo que te dice la Corte es, piensa bien lo que vas a hacer. Si las vas a reclamar por su sola vigencia o si las vas a reclamar por su acto. Y lo de los plazos es muy cierto, dice, porque si las reclamas por su sola vigencia, tienes más días. 30, y ¿no? Tienes 30 días, exacto, hábiles, ¿no? Es muy importante aquí aclarar que son días hábiles. Y si la vas a reclamar con motivo de su aplicación, solo tienes 15 días. Y la Corte también te dice, ojo, porque si vas a jugar al acto de aplicación, tienes que demostrar que la norma esté aplicada, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado el tema porque pues ya no solo es la norma en abstracto, por así decirlo, de, ay, no me gusta la norma, lo que dice, vengo a impugnarla. Ahora, no me gusta que me aplicaron la norma y vengo a impugnar la norma y el acto. Entonces, la Corte te dice, y esa norma efectivamente está aplicada en ese acto. Palabras sencillas. A ver, si la norma dice nadie puede ir a más de 50 kilómetros por hora en periférico y la multa es por venir hablando por el celular, pues no está aplicada la norma de velocidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que te dice la Corte, es si vas a jugar al acto, asegúrate de que en ese acto esté aplicada la norma que tú dices que te afecta. Oye, y en este último punto que mencionas, ¿el acto se puede impugnar, como decimos, por vicios propios también? Es decir, si el acto tuviera algún defecto, si estimáramos que no se ajustó a la normatividad aplicable, ¿también se puede reclamar en amparo? Es bien interesante aquí. Aquí también el problema es en el amparo contra leyes, complica mucho las cosas, porque cuando tú vienes por la ley, aunque sea por acto de aplicación, lo primerito que tienes que demostrar es que la ley esté efectivamente aplicada. Porque si tú no demostraste todo, digamos, como el presupuesto para que el juicio empiece, ya no podrían estudiar el acto, porque tu presupuesto era que venías por la ley. Ahora, en un juicio de amparo que no sea solo contra normas, sino de cualquier tipo, tú puedes reclamar, por supuesto, lo que quieras, un acto de autoridad, y digo lo que quieras en el entendido que estamos apegados hay algunas cosas muy procesales que la ley establece, ¿no? Pero tú puedes reclamar actos por vicios propios también. Entonces, aquí nada más está sujeto a que no se actualice una hipótesis de improcedencia, que lo que se refiere a esto es que no haya alguna hipótesis que impida que un juez analice tu caso, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, son tecnicismos como muy específicos para el amparo contra leyes, pero pues es un poco aquí, ¿no? Lo que se hace en esta sentencia, la segunda sala lo que intenta es poner un poquito de orden de no puedes jugar a las dos cosas al mismo tiempo. O jugaste autoaplicativas porque así viniste y ahora no me puedes cambiar la jugada porque tú estabas sujeto a un plazo. Y entonces, 6 meses después, no me puedes venir a decir que esta circular es la aplicación de la norma que tú impugnaste hace 6 meses porque te obligaba desde el inicio. Entonces, es un poquito esto lo que trata de hacer la sentencia, como clarificar esto. Oye, fíjate que decimos que son tecnicismos, y ciertamente lo son, y tienen su grado de complejidad. Por eso estudiar Derecho pues no es sencillo, nos lleva muchos años, tenemos que prepararnos bien. Pero, Juan Jaime, en esta reflexión que Jazmín nos está compartiendo tan importante, pues yo lo veo también como un reto para los abogados. No, por supuesto. De hecho, en la sentencia hay una, ¿cómo decirlo?, una llamada de atención quizá, porque dice la sentencia que respecto a la impugnación que se hace de la Ley Federal de Protección al Consumidor no se va a pronunciar la Corte porque no se ofreció argumentación suficiente, es decir, no hubo conceptos de violación. Es una llamada de atención para los abogados, ¿no? Sí, por supuesto. Ha sido una labor de construcción que hemos llevado al interior de la segunda sala, también a través de nuestras resoluciones, más que una llamada de atención, ir fijando pautas y dejando claro cuáles son las mejores prácticas para la administración de justicia, no solo desde el interior de la Corte, sino de los abogados litigantes que juegan un papel importantísimo en la resolución de asuntos. Es decir, nosotros podemos ver incluso demandas de hace mucho tiempo
donde, por ejemplo, te transcriben todo lo que era en la demanda de amparo. Este es un ejemplo muy sencillo para incluso quien no es abogado. La idea no es que me vengas a repetir la demanda de amparo en un recurso ante la Corte, es más bien que me vengas a decir qué es lo que te agravia. Y a lo mejor eso basta en 1, en 2 párrafos y a lo mejor no en que me transcribas toda la demanda. Este tipo de prácticas si repiten solo la demanda... son inoperantes, porque no estás diciéndome qué te agravia, sino me estás repitiendo lo que ya le dijiste a alguien abajo. Tú presentas una demanda, el juez de distrito hace el trámite del amparo, dicta una sentencia, te inconformas con la sentencia y lo que haces es repetir la pura demanda. Efectivamente. Y no pensemos solo en juez de distrito, pensemos en un órgano resolutor de abajo, porque también pasa en amparo directo, pasa en amparo indirecto, pasa en todas las instancias. Tenemos una instancia abajo, la que sea, alguien que abajo nos resolvió, pero a esa instancia abajo, a ese juez de abajo, tú ya le dijiste algo. Entonces esa fue tu primera oportunidad. En tu demanda. Exactamente, en tu demanda. Pongámosle ahorita cualquier tipo de demanda. Y vienes a inconformarte en un recurso, lo que se espera arriba, es decir, el juez de alzada, quien sea, es que me vengas a decir qué no te gustó de lo que te dijo el de abajo. Pues sí. No que me vengas a repetir lo que ya le dijiste Es hasta abajo. lógico, ¿no? Exacto. Pareciera lógico, Pues pero parece que sí no. Con esta explicación tan clara, Pero parece que no. Entonces... ¿Y entonces qué hacen los abogados? Así... A ver, no quiero decir que todos, ¿verdad? No, pero bueno, a veces, desde luego que a veces repiten la demanda o te vienen a traer 500 hojas de demanda. Entonces, lo que nosotros al interior de la segunda sala decimos es que hay que generar mejores prácticas que trascienden tanto al litigio como a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque si un abogado viene y le da el quid de lo que le inconformó de abajo, al interior de la corte, administramos tiempo, resolvemos más rápido, resolvemos lo preciso. Y en cambio, sí, es una cuestión de ganar, tanto dentro de la administración de justicia al interior, como de el quejoso, el abogado, el litigante que está abajo, porque a lo mejor tenemos más tiempo, es más conciso responder lo que de verdad están planteando, ¿no? Entonces esto de verdad que es muy importante para los abogados entender que no porque me escribas 500 hojas se te va a dar más justicia. Y vaya que hay una cierta, ¿cómo llamarlo?, verbosidad de algunos colegas. Y es que aquí lo que también nos preocupa, y lo hemos comentado, es que, a ver, esto es cuestión del litigante, o es decir, es cuestión del abogado, y a lo mejor el quejoso, es decir, la persona que tiene al abogado ni siquiera sabe, y a lo mejor el abogado llega con la persona y le dice, mira, hice un escrito de 500 hojas, y entonces la persona piensa que le hicieron un trabajo extraordinario. Sí, wow, ¿no? Exactamente. Oye, 500 hojas. No, pero es que... Sí, desquitó el honorario, el abogado. Sí, desquitó el honorario, pero no, es decir... el trabajo de calidad del abogado tiene que ser darle al punto concreto de lo que te estás inconformando en un recurso respecto de lo que ya te resolvió alguien abajo. Ese es el punto. Gran mensaje y ciertamente que involucra, ya lo dijimos, una serie de tecnicismos, pero que va dirigido a la práctica, realmente a la calidad argumentativa. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en muy breves minutos, no se vayan. Estamos platicando sobre una impugnación que 2 aerolíneas mexicanas creadas en México hicieron de una reforma a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y estamos analizando el fondo que tiene que ver con los derechos de los usuarios de servicios aéreos. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de regreso. Estamos platicando con Jazmín Bonilla, con Juan Jaime González sobre los derechos de los usuarios de pasajeros, los derechos de personas que usan los servicios que ofrece una aerolínea. Y vamos a entrar al fondo. A ver, en la argumentación de las aerolíneas, son 2 aerolíneas que presentan su demanda de amparo, se dice, por ejemplo, el hecho de que la ley obligue a una forma de indemnización que supone devolver la cantidad total que pagó alguien que compró un boleto y que a la postre no pudo pues ver satisfecha su pretensión de viajar por las razones que haya sido. Entonces, dicen, oye, la ley dice, le tienes que devolver el 100%. Y las aves dicen, ¿pero cómo? Esto es que allá hay impuestos y allá hay, ¿cómo se llama? El TUA, Derecho de tránsito. la tarifa de uso. De eso uso va para el aeropuerto. Yo soy una aerolínea. ¿Qué dice ahí la Corte, Jazmín? Mira, este es un tema bien importante porque la sala decidió abordarlo primero porque casi en todos sus argumentos volvían a replantear esto, ¿no? Pero es que además yo tengo, pobrecito de mí, ¿no? Que tengo que pagar con todo y todo. Entonces, lo que la segunda sala hace es analizar
primero, pues la norma de aviación civil que dice, ¿no? Palabras más, palabras menos, lo que la norma dice es todas las compensaciones y las indemnizaciones se deberán pagar por la tarifa efectivamente pagada por el pasajero, incluidos los impuestos. Entonces aquí es como que brincan y dice, a ver, espérame, es que a mí el costo del servicio que yo presto, o sea, el solo costo de transportación es muy diferente que lo que paga un pasajero, ¿no? Porque pues, el pasajero paga lo que bien decías, ¿no? El derecho por el uso aeroportuario. Incluso es bien importante aquí a lo mejor destacar que en la exposición de motivos el legislador dijo que por el usar el aeropuerto de la Ciudad de México se paga una tarifa más cara. O sea, es mucho más caro despegar y aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México que en cualquier aeropuerto de la República. Pero al final, cuando dices, pero lo pagamos nosotros, ¿no? Exacto, lo paga el pasajero. Entonces, lo que hace aquí un poquito la sala es retomar el tema de, a ver, finalmente, cuando tú compras un boleto de avión, lo que estás haciendo es celebrar un contrato, ¿no? Entonces, un contrato es un convenio, un acuerdo entre dos partes en el que uno conviene prestar un servicio, en este caso es el servicio de aviación civil, y el otro conviene pagar un precio por ese servicio. Entonces, cuando tú compras un boleto, lo compras con determinadas condiciones. El día que tú quieres salir, la hora que tú quieres salir, el aeropuerto al que quieres llegar, ¿no? Pensemos en el que países en los que haya, o ciudades en las que haya dos aeropuertos, bueno, tú estás pagando por llegar a uno y no a otro, ¿no? Entonces, tú pagas el precio bajo, mediano o alto, como lo quieras ver, el que tú decides, y decides apegarte a las normas de esa aerolínea. Y la aerolínea, a cambio, se compromete a prestarte el servicio por el precio que tú pagaste. Entonces, cuando las aerolíneas por ahí también decían, no es que esto es una sanción, no, a ver, espérame, vamos a distinguir, esto no es una sanción. Hay una cosa en la teoría de las obligaciones, que es un tema como muy de derecho también, que se llama resarcimiento, ¿no? O indemnización. Entonces, esto no es una sanción, esto es una indemnización. Tú tienes que pagarle al pasajero por el incumplimiento de contrato. Entonces, tú te obligaste a prestar un servicio en determinadas condiciones a cambio de cierto precio que te pagaron. Si no cumples por tu culpa, entonces pagas en relación con el precio que te pagaron, o sea, el 100%, no con otro distinto. Exactamente. Entonces, tú no le puedes decir al pasajero, pero te voy a pagar menos porque fíjate que yo solo te transporto de un punto a otro. Y el pasajero pues te va a decir, oye, pero pues yo no te pagué solo por el transporte, ¿no? A mí me hiciste pagar los impuestos, los derechos, las tarifas, o sea, yo pagué por todo, no solo por eso que tú dices que haces, ¿no? Y si el servicio no se recibió, pues el pasajero dice, pues... Exacto, o sea, pues, devuélvanme lo que yo pagué. Exacto, o sea, tú vas a comprar una corbata a una tienda y se deshilacha, pues tú quieres el precio completo, incluyendo el impuesto al valor agregado, ¿no? O sea, tú recibes pues, lo que pagaste a cambio. Imagínate que te digan, no, aquí le vamos a descontar el IVA y el impuesto a la renta y el impuesto sobre nóminas y además por ahí pagamos de repente la tenencia. Exacto, sí, ¿no? Y entonces ya tu corbata no te costó 5 pesos, te costó 50 centavos. Entonces, no, oye, yo te pagué 5 pesos, quiero mis 5 pesos, ¿no? ¿Puedo agregar algo, Miguel? Por favor, por favor. Es que me dio mucha curiosidad que sacaste el impuesto sobre la renta. Es que fíjate que creo que uno de los grandes errores de las aerolíneas quejosas es que vienen diciendo es que esa parte del impuesto no es mi ingreso. Y entonces están desviando el punto de comparación porque aquí lo importante no es el ingreso. Estos impuestos que exige devolver la ley de aviación civil no tienen que ver con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que paga la aerolínea por el ingreso que percibe por el boleto. Es esa parte, ese sí se lo va a tener que pagar el SAT y ese nunca lo traslada al pasajero. Es decir, el pasajero en su boleto no paga ninguna parte del impuesto por el impuesto sobre la renta. Entonces esa parte es muy importante. Estos impuestos, la formulación legislativa que hace la ley es cubiertos por. Y entonces está hablando ese cubiertos por de impuestos indirectos, es decir, donde el traslado, donde la carga económica pasa de la persona que tiene que pagar el impuesto, se la pasa al consumidor final. Entonces, pues si estoy pagando esta carga, estoy pasando esta carga económica al pasajero, pues el pasajero al momento de una indemnización ya no tiene que ver con el ingreso, sino con la reparación de un perjuicio o de un daño que yo le causé al pasajero. Por supuesto que le tienes que devolver también el impuesto, bueno, la parte económica que corresponde al impuesto al valor agregado, por ejemplo, el total. Al pasajero lo que le interesa, ¿no? Yo pagué 5, dame 5. Claro, vaya, no, Sí. Bueno, es hasta lo. Oye, Juan, pero a ver, ya que estamos aquí con esta. Hay otra razón, otra causa de la que se duelen, de la que se quejan las aerolíneas recurrentes, que tiene que ver con el uso de segmentos. Esta idea de que tú tomas un vuelo, pero de repente el vuelo hace una escala, pero ya estás en una ciudad que de repente no conoces, por la razón que sea, vaya, no usas un segmento
y también la ley de aviación civil dice, bueno, es que lo que compró el pasajero pues es todo el trayecto. Si no usó un segmento, no puede la aerolínea revender u ofrecer. ¿Por qué nos comentas por ahí? Previo a ver la obligación de las aerolíneas, creo que es importante entender qué pasaba. Porque a nosotros nos parece muy lógico pensar que si uno paga por un servicio, tiene derecho al servicio completo. A lo mejor si yo pagué 6 horas de un salón para una fiesta y no llegué a la hora que quedé, me quedan 5 y tengo derecho a ellas. Eso nos podría parecer muy lógico en la vida diaria, pero lo que pasaba es que las aerolíneas, cuando una persona tenía, por ejemplo, alguna escala o su vuelo estaba dividido en 3, volaba un primer segmento. No volaba un primer segmento y la aerolínea de alguna forma le cancelaba el derecho a continuar su ruta, exactamente. Pero ya lo habías pagado. Claro, aunque yo dijera, yo tomo un camión y lo alcanzo en la siguiente ciudad y tomo mis siguientes rutas, no, la aerolínea revendía esos boletos y entonces te dejaba sin derecho a ello. Entonces, lo que hace precisamente la Ley de Aviación Civil es establecer esta obligación de que si no tomaste un segmento previo aviso a la aerolínea, tienes derecho a seguir tomando los siguientes segmentos. Es decir, yo tenía un vuelo con de Baja California con escala en Guadalajara, pero para volar a Cancún. Y si yo no llegué a mi vuelo de Baja California a Guadalajara, yo perfectamente puedo ver cómo por mis medios llego a Guadalajara para llegar a Cancún. Y tengo derecho a volar todos estos segmentos. ¿Y qué tiene que ver? Pero la aerolínea dice, oye, ¿y por qué no me das oportunidad que yo venda ese espacio para que no se vaya vacío el asiento? Y a mí me encanta lo que le dice la sentencia, la segunda sala, porque le dice, es que tienes derecho a todo, porque finalmente ya pagaste todo, y en todo caso, el único beneficio que podría tener la aerolínea es revender el boleto, pero en realidad esa reventa no es un derecho propio de la aerolínea, o sea, es una especie de artimaña comercial, básicamente, porque estás revendiendo algo que ya no era tuyo. Además, ya se lo cobraste a otra persona. Exactamente, ¿no? Que le cobraste a otra persona. Entonces, a mí me parece maravillosa la respuesta que da sobre la lógica de que tú ya pagaste un boleto completo y que tienes derecho a todo el boleto. A mí, como pasajero, me parece maravilloso. No, por supuesto. Oye, Jazmín, ¿y por qué no nos cuentas también? Hay una reflexión, pues que puede parecer a lo mejor de menor importancia, pero a quienes nos viajamos nos interesa mucho, que tiene que ver con las maletas, con esta idea de que las aerolíneas de pronto te dicen, oiga, usted quiere documentar equipaje, pues tiene que pagar, pero la ley dice otra cosa. ¿Por qué no nos explicas? Mira, este punto es bien interesante y cuando se discutió en la sesión, sí tuvo como ahí bastantes reflexiones por parte de los ministros, porque la ley segmenta esta norma, ¿no? Si tú ves el artículo en el que está previsto esto, es una fracción de una disposición, tiene varios párrafos. Entonces, lo primero era interpretar en conjunto qué quería decir la ley, ¿no? Entonces, la ley básicamente lo dice, y esto es lo que más le importa a los pasajeros que nos están escuchando, es saber a qué tienen derecho. Te dice, a ver, vamos a distinguir 2 tipos de equipaje. Hay equipaje que se llama documentado y hay equipaje que se llama de mano. Entonces, te dice la ley, a ver, para equipaje documentado nacional, ojo, porque aquí esto es bien importante, estamos hablando de vuelos de territorio nacional, ¿no? Yo no puedo ir con una aerolínea china que despega de Pekín a decirle, oye, pero mi ley dice que tengo derecho a 25 kilos, ¿no? Entonces, aquí la ley te dice, a ver, 25 kilos documentados. Y la ley dice, pero las aerolíneas... O sea, ese es el derecho del pasajero. Documentado, exacto. Correcto. Y entonces dice, pero la aerolínea te va a decir en cuántas maletas, porque a lo mejor una aerolínea te puede decir, pues 25 kilos distribuidos en 2 maletas, ¿no? O entonces te dice, la ley dice 25 kilos para determinado tipo de aeronave, eso es importante, para una aeronave de más de 20 pasajeros, 25 kilos, si es para menos pasajeros son 15 kilogramos. Entonces, esto es importante también. Entonces te dice, bueno, 25 o 15 documentados dependiendo del tipo de aeronave. Y la aerolínea decide en cuántas maletas y cómo distribuidos y el volumen de las piezas, ¿no? Entonces, ahí es donde las aerolíneas te pueden decir, a ver, una maleta que no mida más de tanto y 25, pero que te dé tu derecho a tus 25 kilos, ¿no? O una aerolínea que te diga, a ver, 2 maletas que dividan proporcionalmente los 25 kilos, ahí entra un poco el juego de libertad de la aerolínea. Y en el equipaje de mano, el legislador sí dice, tienes derecho de hasta 2 piezas de equipaje de mano que sumadas no excedan 10 kilogramos, y ahí sí te dice las medidas. Y el legislador hace una aclaración bien importante que dice, bueno, en el entendido de que el equipaje de mano no puede poner en riesgo ni la seguridad de los pasajeros, ni la de la aeronave, ni la del vuelo. Eso es lo primordial, ¿no? Que es evidente. Oye, pero, a ver, y si la aerolínea, como dijo en sus argumentos, señala, dice, oye, pero esto viola mi libertad tarifaria.
no me estás dando la oportunidad de cobrar esta primera maleta documentada, la de 25 kilos. Aquí un poco lo que se juega, con esto con lo que se juega un poco es con decir, bueno, sí, si quieres, pero la libertad tarifaria también tiene límites, ¿no? Hay un estudio que se hace, que también es un poco técnico en la sentencia, pero bueno, vaya, lo que se hace es, sí existe una libertad tarifaria porque se te dio una concesión para que establecieras las tarifas que quisieras, pero que no se te olvide que estás prestando un servicio en territorio nacional, ¿no? Porque el espacio aéreo, el cielo, ¿no? O sea, para las personas que nos escuchan, cuando hablamos de espacio aéreo nos referimos al cielo, a la parte de arriba de la superficie de la Tierra, que corresponde parte de México, ¿no? Que forma parte del territorio nacional. Entonces, lo que la sentencia le dice es, a ver, acuérdate que hay un artículo 27 constitucional que dice que el aire que está encima de lo que es la República Mexicana también es territorio nacional. Y yo te hice favor a ti, aerolínea, de prestarte un pedacito de mi aire, ¿no? De mi aire que es de todos los mexicanos. Entonces, yo puedo ponerte las condiciones que yo quiera, que sean lógicas, ¿no? Que tengan un sentido en la prestación que yo te estoy permitiendo, por el simple hecho de que tú estás queriendo transportar a mis ciudadanos, o la Constitución dice, ¿no? Todas las personas que estén en México tienen los derechos. Entonces, tú estás queriendo transportar a alguien en mi territorio nacional, lo vas a hacer, pero con condiciones. Y es lógico que te pongan esta condición cuando, en principio, cuando tú agarras un vuelo, es pues para transportarte de un punto a otro y necesitas llevar contigo cosas. ¿Cuántas? Pues tú sabrás. Y también es una parte que la sentencia les dice, pero a ver, te estoy obligando a un mínimo, pero si tú quieres ofrecer una tarifa más barata en la que no incluyas el mínimo, lo puedes hacer. O si tú quieres ofrecer una tarifa que te incluya otras cosas más altas, lo puedes hacer, pero les tienes que dar un mínimo de tarifas. Déjame entender bien este último punto que mencionas. Es decir, si un pasajero decide, o sea, la ley te dice, ok, tienes derecho a una maleta o a dos maletas, pero son tus 25 kilos. Tu básico. Tu básico, eso es lo que dice la ley. Pero si un pasajero decide, oye, pues yo voy muy ligero, ¿verdad? Voy a la playa y traigo aquí mi traje de baño y punto. Entonces ahí sí la aerolínea tiene la posibilidad de ofrecer un descuento. Exacto, que esto es un poco ya de competencia económica, ¿no? Es como, a ver, vamos a pensar ahorita en las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Que yo creo que pues, muchos de los que hemos comprado un vuelo en internet vemos que siempre hay como 3 o 4 tarifas y tú ya eliges la que quieres. Tú decides si quieres llevar o no 25 kilos documentados, tú decides si quieres llevar. Hay unas que te dicen, bueno, si no traes ni equipaje de mano, te cobran todavía más barato, ¿no? Que le llaman, pues hay unos que dicen, pues hay tarifas muy limpias que te quitan todo, ¿no? Entonces, pues eso ya es problema de la aerolínea. Lo que sí es que tiene que haber una tarifa que te incluya todo. No, pero eso ya son temas de competencia económica. No, bueno, y eso es sano. Por supuesto. Ahí tú ya eliges la aerolínea que a ti te conviene, ¿no? El ciudadano, el usuario, ¿no? Exacto, ya es tu decisión como pasajero ver cuál te conviene, cuál te gustó. Y aquí es importante aclarar otra cosa, Miguel, que a lo mejor queda ahí en el limbo. La ley en la parte que regula el equipaje, la última línea, digamos, de ese párrafo, establece que para los vuelos internacionales se va a estar a los tratados internacionales. Eso lo menciona también. Qué bueno que lo... A ver, porque la sentencia creo que es enfática en esa parte, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando de el ámbito de aplicación de la norma jurídica, en este caso la Ley de Aviación Civil, pero pues ese ámbito es la República Mexicana. Claro. Tú decías el caso de China, yo no puedo regular China. ¿Qué pasa en China? Que si en China permiten los 25 kilos o no, pues eso ya... Y entonces aquí entra el juego de, a ver, pero es que yo soy aerolínea mexicana con vuelos a China. Entonces, a ver, tu aerolínea mexicana, pues un poco el diálogo, lo que hace el diálogo de la sentencia es, primero voltea a ver el Tratado Internacional México-China, ¿no? El Tratado Internacional de Aviones de México-China. ¿Son tratados bilaterales? A veces son bilaterales, a veces son multilaterales, ¿no? Hay unos multilaterales, que esto quiere decir que son muchos países los que están involucrados, que regulan los principios básicos de aeronáutica internacional, ¿no? Del mundo. La Convención de Varsovia y ese y la de Chicago y la de Montreal, o sea, hay como varias. Y hay muchos que son bilaterales, que quiere decir que son dos partes contratantes. Estados Unidos-México, China-México, Perú-México, Francia-México, que rigen en específico los vuelos entre Francia y México. Entonces, si en el Tratado de Francia-México dice que las aerolíneas podrán decidir no dar equipaje, en los vuelos México-Francia, no, o sea, estamos a lo que dice el Tratado Internacional. Pero una aerolínea mexicana no puede decir, pero es que hay un tratado con Dubái que dice que puedo yo no darle pasaje. ¿Y a dónde vas? A Acapulco. Bueno, cuando vueles a Dubái, pues platicamos. Mientras tanto, cuando vueles a Acapulco, estás a lo que dice la Ley de Aviación Civil. Oye, pero es que fíjate que mi tratado no dice nada y que está a la libertad de las partes. Bueno, ¿qué decidieron las partes? ¿Qué hizo México? O sea, ¿a qué te obligó México?
Entonces, aquí es una parte bien importante porque la ley sí distingue vuelos nacionales de vuelos internacionales, pues porque no tampoco te puedes pasar por alta los compromisos que haya asumido México con otros países. No, y la realidad de la aviación es que pues parte de lo que nos gusta es poder volar a otros países. Exacto. Vaya, es un servicio que también en el mundo globalizado del siglo XXI va de la mano. Uno no concebiría, aunque hay aerolíneas que operan vuelos regionales nada más o que tienen su ámbito Claro. restringido a la República, pero la pretensión de toda aerolínea y de muchos pasajeros, estamos hablando de millones de personas, es volar al extranjero también. Eso se entiende. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Sin Porque duda. ahí, o sea, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Pues sobre todo pasa mucho con Estados Unidos. Pero es que los vuelos de Estados Unidos no te permiten documentar el equipaje gratis. Y pues sí, o sea, es lamentable porque uno quiere llevarse todo lo que se compró, pero, Pero pues, ahí ¿qué hay que crees? entender que las reglas son diferentes. El tratado internacional dice que ahí sí no pueden darlo gratis, ¿no? Y la Corte así lo reitera en esta Exacto. sentencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Como ven, hay muchos temas importantes, hay muchos temas de fondo sustantivos que tenemos que conocer, tenemos que analizar, tenemos que comentar y lo vamos a seguir haciendo con nuestros invitados al regreso de la pausa. No se vayan, regresamos enseguida. Pues bienvenidas y bienvenidos, ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y estamos hablando con Jazmín Bonilla y con Juan Jaime González sobre temas que tienen que ver con la ley de aviación civil, con las aerolíneas, con los servicios públicos que ofrecen. Y le quiero preguntar a Juan Jaime, a ver, las aerolíneas dicen toda esta regulación de la que nos hablaba Jazmín, que si el tema de la maleta, que si el tema de las indemnización, todo esto que hemos venido platicando, me causa un agravio en términos de igualdad, fíjate. ¿Por qué? En primer lugar, porque este último punto, ¿no? Decía, a ver, una cosa son vuelos nacionales, otra cosa son vuelos internacionales, y luego una cosa es el transporte aéreo y otra cosa el transporte por carretera y el transporte marítimo, y a ver, entonces a mí no me estás dando un trato igual a otras formas de transportación. ¿Qué dice la Corte al respecto? Bueno, creo que aquí primero hay que poner en contexto, ya comentó un poco Jazmín al inicio, pero en realidad toda esta regulación es un producto de la intervención de muchos órganos del Estado, es decir, teníamos instrumentos e información de la Profeco, teníamos instrumentos e información también de la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, teníamos instrumentos e información de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y teníamos una serie de iniciativas donde lo que estábamos viendo era un abuso o de alguna forma algunas distorsiones en todas las condiciones que se estaban dando en la prestación del servicio aéreo. Eso O sea, como para o sea tenerlo, que no surge de la nada, no surge de la nada. no es una ocurrencia. No, Es importante, es pero, importante. o sea, sí está sustentada en datos fácticos, en Había la realidad. había una problemática. Hay una problemática que identifica el legislador en la realidad y que justamente, digo, en términos generales, que era también lo que le dice la sentencia de motivación y legislación, requería ser regulada, ¿no? Entonces tomo esta problemática y entonces genera una condición de obligaciones en esta ley de aviación civil. Eso es importante, porque esto ya nos pone, en algunas circunstancias, que las condiciones de la prestación de servicio aéreo no son iguales a las prestaciones de servicio de transportación terrestre, a otras prestaciones en otros servicios de transportación que pudiéramos entender, en términos de cómo se estaba prestando el servicio, pero también en términos fácticos. Es decir, me parece que hay un principio que nosotros podemos apreciar, incluso lógica, no están reguladas bajo las mismas condiciones, no es un trato igual porque no son sujetos comparables. Es decir, no podemos comparar en los mismos términos una transportación del servicio aéreo con una transportación del servicio terrestre, a pesar de que para nosotros puede ser muy lógico que es transportación. Sí, bueno. Una cosa es subirte a un taxi en la esquina, Exactamente. ¿verdad? Y otra cosa es subirte a un avión que te va a cada llevar al otro servicio lado. y cada cuestión de transportación requiere, como es lógico, de condiciones específicas de regulación y de condiciones específicas de protección en términos del consumidor. Es decir, no todos tienen la misma problemática. No digo que los otros no tengan una problemática, la estamos viendo hoy en día, pero a lo mejor la problemática que requiere ser regulada no es la misma, ¿no? Entonces básicamente, entonces la Corte dice, no son sujetos comparables. No me confundas peras con manzanas. O sea, entonces el trato que el legislador le da a las diversas modalidades de transportación no tiene por qué ser igual. exactamente. En la lógica de lo que tú nos estás compartiendo. Exactamente. Jazmín, hay otro tema importante. Las aerolíneas dicen, esta reforma permite
que las autoridades administrativas nos sancionen 2 veces, porque por ahí hay competencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un lado, pero también de la Profeco, Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. ¿Cuál es la referencia o la reflexión que hace la sentencia? Aquí retomo un poquito lo que te decía hace unos minutos, ¿no? Que es, la sala le distingue, a ver, no es lo mismo sanción que indemnización, ¿no? Entonces, las sanciones, pues sí son, vamos a decir, castigos o reproches, ¿no? Si te están castigando por haber hecho algo que no debiste haber hecho. Y entonces, ¿quién te puede castigar en términos de la Ley de Aviación Civil? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y por qué te va a castigar? Por infracciones a tus obligaciones como aerolínea. Como ¿no? aerolínea. Como aerolínea en cuanto a condiciones de seguridad, cupos máximos, mantenimiento de la aeronave, cualquier cosa que incida con la transportación, con la aeronave, con el personal, ¿no? A lo mejor no está suficientemente capacitado tu personal, cuestiones que constituyan propiamente infracciones a la ley de aviación civil. Y la parte resarcitoria, que es la parte de las indemnizaciones, no son infracciones a la ley, son violaciones a los derechos del pasajero. Y entonces, si Profeco considera que te va a sancionar, va a ser no porque no cumpliste tus obligaciones como aerolínea en cuanto a tus servicios técnicos, sino que te va a sancionar porque no cumpliste como ofertador de un servicio, ¿no? Tú no cumpliste como vendedor de un servicio de pasaje. Y entonces, ¿a quién le vas a pagar? Al pasajero. Entonces, déjame ver si te estoy entendiendo, José. Entonces, ¿habría 2 tipos de medidas a tomar en cuanto a las aerolíneas, pero una las toma Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de su competencia y otras Profeco, pero entonces no coinciden? Exacto. Que es un poco el argumento de las aerolíneas. Es que me estás sancionando 2 veces. Incluso por ahí utilizaban el argumento del artículo 23 de la Constitución, ¿no? Sí, que nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma conducta. Y entonces aquí es bien fácil. A ver, vamos a ponerlo como muy gráfico, a lo mejor. El dinero por tus infracciones se va a la bolsa de Comunicaciones y Transportes. El dinero por afectaciones a los pasajeros se va a la bolsa del pasajero. Entonces son 2 cosas No diferentes. se queda con Profeco. O sea, a quien le estás pagando el daño es al pasajero. Ahora, si no cumpliste la ley, pues lo lamento mucho, pero pues le pagarás al Estado, porque el Estado confió un pedacito de su territorio nacional para que tú lo usaras bien, ¿no? Esa es un poquito ahí la diferencia en dejar claro, a ver, en primera, las indemnizaciones a los pasajeros no son sanciones, ¿no? Eso es un tema contractual y solamente les estás reparando el daño que les causaste. Ahora, si con motivo de eso también infringiste la ley, ahora sí te las vas a ver con el Estado, ¿no? Porque ellos te dieron un permiso para que tú operaras tu aeronave con determinadas condiciones y no lo estás cumpliendo. Entonces, sí son cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, la Corte dice no hay violación al artículo 23 constitucional. Claro. No se te está sancionando 2 veces por la misma conducta. Exacto. A ver, Juan Jaime, hay también una parte, pues quizá un tanto técnica, pero bueno, pues en fin, tenemos que entrarle y yo creo que con la claridad de ustedes dos esto se va a entender muy bien. Pero hay una parte en donde la Corte dice, me estás impugnando o te estás doliendo de la pura coexistencia de normas. Dice, la pura coexistencia de normas no puede dar lugar a una inconstitucionalidad, una declaratoria de invalidez. En todo caso, tiene que chocar con algo, pero no me estás diciendo que es ese algo, no se ven los conceptos de violación. La pura coexistencia de normas, es decir, una regulación en términos, como ahorita Jazmín yo creo que fue muy clara. Jazmín dijo, a ver, una regulación en términos de los derechos de pasajeros, que tiene que ver con consumidores, su calidad de consumidores, tiene que ver con una autoridad administrativa que se llama Profeco, y otra cosa son tus obligaciones como aerolínea, en términos de mantenimiento de aeronaves, de capacitación de personal. Me imagino que les hacen análisis periódicos o revisiones periódicas al personal que trabaja como piloto, como asistente de vuelo, en fin. Pero, ¿por qué no nos compartes una reflexión sobre esto? La idea de que una misma materia sea regulada por 2 leyes, ¿lo convierte en inconstitucional? No, por supuesto que no. Es decir, el sistema jurídico es muy complejo, porque la cantidad de relaciones jurídicas que podemos generar con un solo acto o un hecho en la realidad es múltiple. Entonces, evidentemente que intervienen muchas áreas del derecho, muchas leyes que pueden regular algún aspecto o alguna cuestión de esa misma consecuencia o de eso que tú generaste en la realidad. Como bien ponían ahorita el ejemplo, a ver, hay un aspecto que tiene que ver con la regulación de Profeco, otro aspecto que tiene que ver con cuestiones más técnicas en la prestación del servicio de aviación, pero fíjate, aún en la regulación de Profeco tiene también una especie de competencia dual. Si nosotros vamos a la ley, tiene un procedimiento de queja y un procedimiento de reclamación.
Nosotros tenemos que tener muy claro que este procedimiento de indemnizaciones que establece la Ley de Aviación Civil es un procedimiento que el pasajero tiene que llegar y accionar frente a la propia aerolínea. Es decir, cuando yo pasajero me siento afectado por un retraso, por una cancelación, yo tengo que ir con la aerolínea y decirle, oye, te vengo a pedir mi indemnización en términos de la ley. No llegan solas. Sí necesitamos también transformar la realidad, un empoderamiento ciudadano y una cultura del consumidor para que sepa sus derechos y vaya y lo solicite a la aerolínea. Pero ¿qué pasa si la aerolínea nos dice, no, no te doy tu indemnización porque yo creo que no se actualiza? Ah, bueno, pues es que el pasajero todavía puede ir con la Profeco. Es decir, esta es una instancia interna, por decirlo de alguna forma, entre la propia aerolínea y el consumidor. Y si la aerolínea te dice que no, tú todavía puedes ir a Profeco. Y a Profeco puedes ir en dos vertientes, queja y reclamación. Una queja te podría generar una infracción a la ley. Una infracción a la ley en términos de los derechos del consumidor, por la inobservancia de los derechos cuando se hubiesen actualizado y no se hubiesen cumplido. En la reclamación, yo puedo acceder a los mecanismos que tiene la propia Profeco para una conciliación con la aerolínea, porque no me cumplió las reglas, una especie de arbitraje, o la emisión de un dictamen técnico que fije cantidad líquida. Es decir, tenemos los propios medios de la Profeco para que ante el incumplimiento de esto, todavía podamos generar el cumplimiento de la ley. Esto nos pone en evidencia cómo hay muchos ámbitos de aplicación y que tienen distintos ámbitos de validez. Pero se vale. Pero se vale. Esto no nos genera ninguna inconstitucionalidad. A lo mejor alguna inconstitucionalidad podría venir derivada de la inseguridad jurídica. Es decir, si estas normas llegaran a colisionar de alguna forma irremediable, donde tengamos los mismos ámbitos de validez personal, material, todo, y las consecuencias de derecho fueran abiertamente contradictorias. Entonces, a lo mejor eso nos podría generar alguna especie de inconstitucionalidad por inseguridad jurídica, porque entonces dices, ¿qué tengo que hacer? Esto o esto, cumplo esto o esto. Pero la simple regulación de distintos ámbitos de una persona, de un acto jurídico en la realidad es que no nos genera ninguna especie de inconstitucionalidad, porque cada uno tiene un espacio de aplicación y regula una consecuencia jurídica de derecho distinta. Oye, pues este está buenísimo. Entonces, pues tampoco prosperaron ahí los argumentos a las aerolíneas. No prosperaron. Ahora, es muy importante decir que quien viene aquí son las aerolíneas. Son las aerolíneas. El mensaje es muy importante para la ciudadanía porque lo que está haciendo aquí es conocer sus derechos y entonces la invitación es que si ya generó el Estado su parte para regular esta situación, si ya generó la Corte su parte para reconocer estos derechos, para validar su constitucionalidad, entonces son las personas que ahora los tienen que conocer y a través de estos medios institucionales ir y accionar sus derechos para el pago de las indemnizaciones. ¿Qué plazo tienen para las aerolíneas cuando en esta situación que tú mencionabas, va uno y le dice, oye... dice que, por ejemplo, depende del tipo depende del tipo de violación o de afectación. Por ejemplo, una cancelación de vuelo. Una cancelación son 10 días que tiene la aerolínea para para muy pagar. Bueno eso saberlo, ¿no? O sea, tú vas, preguntas y tienes 10 días para resolver, ¿no? Entonces, y ya después de eso, pues ya verás si te dicen que sí, que no. Y en caso de cancelación, evidentemente, porque tenemos porcentajes fijos sobre indemnización, pero hay unos que tienen que ser al momento, porque evidentemente el parámetro mínimo, estamos hablando de descuentos, alimentos, bebidas y otro tipo de indemnizaciones. Por ejemplo, por retrasos. Exactamente. ¿No? Tendrán que ser al momento o en la negociación. Ni modo que 10 días después te digan, no, pues aquí están unos cacahuates. Ahí está tu sándwich, ¿verdad? Y lo padre del efecto en la realidad que tiene esto es que también las aerolíneas, teniendo a los ciudadanos empoderados reclamando este tipo de indemnizaciones y derechos, entonces el ciudadano empoderado va con la aerolínea y la aerolínea empieza a soltar descuentos, ¿no? Claro. Empieza a soltar descuentos o empieza a soltar vuelos, porque lo que quiere es, pues bueno, mejor tengo contento al ciudadano. Y entonces también te da una oportunidad. Pero qué bueno que lo hayan aprendido, ¿eh? Pues, qué bueno que lo hayan aprendido. Que lo estén aprendiendo. Que lo estén aprendiendo, ¿no? Porque... Esa es la idea, que lo estén aprendiendo. Y que jueguen también con esto como una cuestión, parte de su planeación estratégica para dar una mejor calidad de servicio. Es decir, eso también te posiciona en el mercado. Porque una aerolínea que responde por sus consecuencias, definitivamente va a ser más atractiva que la que no. Al ciudadano que le das un boleto extra porque le cancelaste, aparte de su vuelo, un boleto extra porque le cancelaste, definitivamente que ese ciudadano a lo mejor va a decir,
pues esta aerolínea, con todos sus problemas, me respondió, vuelvo a volar aquí. Se hizo responsable. Se hizo responsable, ¿no? Y a Una lo mejor, ventaja competitiva. por supuesto, la cuestión es aprender a aprovechar. Oye, nos quedan pocos minutos, Jazmín. Los efectos de la sentencia. Por ahí también hay una discusión porque las aerolíneas decían, pues entonces si dices que es constitucional, pero que ya queda así fijado. Pero en realidad cuando la Corte dice no prosperaron los conceptos de violación o los agravios ya en el recurso de revisión, pues las cosas quedan como están. No hay una especie de congelamiento, digamos, interpretativo o de los alcances de las normas. ¿Es esto así? Sí, mira, esto es bien interesante y voy a tratar de ser como lo más breve y sencilla que se pueda. Vamos a decir, por una regla general, cuando tú vas a un juicio de amparo, solo puedes tener un beneficio, digamos, actual y real e inmediato cuando se te concede el amparo, ¿no? Entonces, cuando una sentencia se concede el amparo, quiere decir que el juez, el tribunal o la corte consideraron que la norma es inconstitucional y por tanto no puede existir, porque nuestra Constitución no permite que haya algo arriba de la Constitución. Pero cuando, como en este caso, ¿no? que las aerolíneas proponían mucho por vía de interpretación salvar la constitucionalidad en algunos casos, o lo que la Corte dice, a ver, es que todo lo que me estás diciendo no es inconstitucional, porque tú lo estás interpretando de la peor manera, pero el diseño normativo es este otro. Entonces, pues lo siento mucho y se niega el amparo. Entonces, a las aerolíneas les preocupaba un poquito el, sí, Corte, pero Profeco no eres tú, ¿no? O sí, Corte, pero Comunicaciones y Transportes no eres tú, y pues no leen la ley de la misma manera que tú. Entonces, ¿cómo aseguro yo que esta interpretación que vas a fijar sea la obligatoria, que no me sancionen por lo que tú estás... Si yo actúo como tú dices, Corte, ¿cómo aseguro que no me van a sancionar? Pues aquí está también un poquito el, pues bueno, yo no te puedo asegurar, puede haber muchísimas normas constitucionales y que en la vida real te las apliquen de una manera inconstitucional, ¿no? Eso sí puede pasar, que una norma sea correcta, por así decirlo, y por correcta me refiero a que no viole la Constitución, y que en la vida real la autoridad la aplique mal, ¿no? O sea, no entienda con la norma cómo funciona y pues la aplique mal, y lo que esté mal sea el acto, no la norma. Entonces, un poquito lo que la Corte les dice es, mira, nosotros ya dijimos cómo queda la norma, las normas son constitucionales y tú sí o sí tienes que respetar estos derechos de los pasajeros. Si en el mundo real alguna vez alguna autoridad te impone una multa por algo que tú consideras que no está previsto en la ley o en la interpretación que nosotros no hicimos, pues tu aerolínea ya podrás ir a los juicios o a los medios de defensa que estimes convenientes, y a quien sí le va a obligar esta interpretación es a un juez de distrito, ¿no? Porque la interpretación de la Corte sí vincula a los jueces. Entonces, si tú le planteas a los jueces diciendo, es que yo no tenía que pagar la indemnización porque no fue mi culpa el retraso, había un huracán afuera y no puedes pagar a tiempo, entonces el juez sí te va a decir, bueno, es que la Corte ya dijo que esto es solo cuando es culpa de las aerolíneas, ¿no? Entonces el juez sí está obligado a respetar lo que dice la Corte. Pero pues no pero tú no vas a declarar inconstitucional todo un sistema normativo como este por la simple posibilidad de que algún día alguna autoridad imponga una multa contradiciendo la interpretación, ¿no? Contradiciendo la norma, pues eso no hace una norma inconstitucional. O sea, la Corte lo que dijo es, bueno, eso ya queda para otro momento. Sí, Las reformas a las que hemos hecho referencia, pues quedan válidas. De Perfecto. aplicación completa, quedan, digamos, salvadas de las impugnaciones que pudieron haber hecho las aerolíneas y como tal se tendrán que aplicar en la esfera administrativa que corresponda, ¿no? Exacto, aquí lo importante era un poco lo que decía Juan Jaime, el diseño de la Corte, y que qué bueno que tuvimos este espacio para comunicarlo. Aquí lo importante es que los pasajeros sepan que tienen derechos, ¿no? Tenemos derechos, todos hemos sido pasajeros, todos los que estamos en esta mesa seguramente hemos sido pasajeros y varias de las personas que nos están escuchando también. Entonces lo importante es que sepan que tienen derechos como pasajeros, y la segunda parte es lo que decía Juan Jaime, exíjanlos, ¿no? Sí. Entonces, ¿y a quién hay que exigírselos? En primer lugar, a las aerolíneas. En persona, porque tienen que tener un módulo por redes sociales, o sea, hártenlos, ¿no? Hártenlos exigiendo sus derechos porque los tienen, ¿no? A mí me ha pasado y tienen el deber de cumplir. ¿Te tenía que decir? y se ¿Qué dijo, dijo? exacto, Sí, exacto. claro, no, y hay que Entonces- repetirlo. Exacto, entonces esto Vamos es a repetir este importante. programa muchas veces, cuantas veces haga falta. Eso claro. es lo importante, es como, a ver, sepan que la Corte está validando los derechos de los pasajeros, pero pues no puede ir un ministro de la Suprema Corte a decirle a la aerolínea, oye, él tiene este derecho, ¿no? No, ni era materia del proceso. ¿no? Entonces De aquí la es como sentencia. yo como pasajero, a ver, yo trabajo en la Corte, pero cuando me peleo con una aerolínea no me peleo con motivo de mi trabajo, ¿no? Por Es, oye, yo supuesto. te compré un boleto, págame, te retrasaste 3 horas, págame. Ah, sí. Entonces es bien importante que los exijamos, y en la medida en que los exijamos, las aerolíneas nos van a tener este cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces es bien importante aquí
ojalá y hayan podido escuchar como varios de los derechos que tienen y que tenemos como pasajeros y que los accionemos, no vayamos con la aerolínea a pedírselos. Jazmín Bonilla, Juan Jaime González, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que aprendimos mucho. Ojalá que tomen nota todos los que nos están viendo de estos derechos, también de la lectura de la sentencia, amparo en revisión 664-2018, con algunos precedentes. Por ahí había precedentes en las dos salas. De hecho, hay precedentes en las dos salas. Entonces, bueno, pues son nuestros derechos. Son nuestros derechos y ya la Corte los definió perfectamente en esta sentencia y en otras parecidas que han llegado en los meses y años recientes. Gracias por sus comentarios y gracias a ustedes que hacen posible este programa, su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del más alto tribunal de la República. Nos vemos pronto para una nueva reflexión, para un nuevo análisis de estas sentencias tan relevantes. Hasta pronto.